¿Qué opinan No, ustedes? no es cierto que me voy de la Iglesia Católica. De donde me estoy yendo es de la Iglesia Católica de rito latino que tiene su sede en el Estado del Vaticano. En este video espero darme a entender. Por favor, escuchen mis razones principales al respecto, pero antes permítanme dos aclaraciones. Primera aclaración. Cuando aquí diga Iglesia Católica Romana o expresiones derivadas, no lo hago como desprecio o de forma peyorativa, sino solo para ser más específico, porque el término católico no se limita a la iglesia que tiene su sede principal en Roma, sino también a otras iglesias antiguas que conocemos como orientales y también más allá, Porque entre otros datos objetivos, sabemos que la nota de catolicidad quedó fijada en los credos apostólico y niceno para referirse a toda la cristiandad y no solo a la iglesia de Roma. De hecho, la iglesia oriental de Antioquía es más antigua que la de Roma y de la que hay pruebas concluyentes de que fue establecida o acompañada por Pedro, Pablo y Bernabé. Segunda aclaración. No es cierto que yo haya comenzado un catecumenado para hacerme miembro de alguna iglesia. Lo que he estado haciendo recientemente es visitar diferentes comunidades, mientras rezo, estudio y sigo en discernimiento. Como quiera, creo que el Señor me conduce a la comunidad en la que muchos de ustedes me han visto. Si me decido a ello, en el año 2025 podría comenzar el proceso de catequesis para ser admitido si ellos lo aprueban y me aceptan. A propósito, tengo que aclarar también. Se trata de una iglesia en la cual no puedo ejercer pastorado alguno, ya que estoy viejo, honestamente se los digo, estoy viejo para meterme otra vez a un seminario. Y además, no es conveniente para ninguna iglesia ordenar a un advenedizo y neófito que carece de experiencia con la tradición eclesial en cuestión. Así que no fundo ninguna iglesia, ni me voy para otra que me ponga las cosas fáciles o que me convenga personalmente. Bueno, entremos en materia. Me voy de la Iglesia Católica Romana por varias razones, pero la más importante, es que para ser católico romano uno tiene que creer sí o sí todo lo que se nos propone como verdad de fe de parte del magisterio. Y en este sentido, tengo que ser honesto y actuar de acuerdo a mi conciencia, debido a que no se puede seguir en esa iglesia cuando se tiene la convicción de que alguno de los dogmas, usos y costumbres que ha establecido no forman parte de la revelación de Dios en Cristo, o la contradicen según la Sagrada Escritura y el consenso de los padres apostólicos y de los padres de la Iglesia y de los 7 concilios verdaderamente ecuménicos. Me tengo que ir, porque para mí es un riesgo espiritual y un suicidio intelectual creer todo lo que la Iglesia ha establecido y enseñado en detrimento de la unidad de la Iglesia de Cristo mediante la imposición de su poder temporal por sobre las demás iglesias católicas de Oriente y la neutralización de sus disidentes internos en Occidente. Estoy siendo honesto con mis hermanos católicos romanos. Y también
en consideración y por respeto a la Iglesia Católica de Roma, ya que según ella misma lo ha establecido como doctrina y norma para su feligresía, todos deben creer todos los dogmas sin excepción. De manera que hay que creer con fe divina, la totalidad e integridad de la jerarquía de dogmas o verdades de fe que ha establecido o reconocido su magisterio. Consideren, por ejemplo, lo dispuesto y mandado, lo ordenado en el Código de Derecho Canónico, en el primer párrafo del Canon 750. Dice, voy a citar: se ha de creer con fe divina, otra vez con fe divina y católica, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la iglesia, claro, y que además es propuesto por ella, como revelado por Dios. Esto que viene ahora es muy importante. Presta atención, por favor. Ya sea por el magisterio solemne de la iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del sagrado magisterio. Por tanto, escucha, por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Pero fíjate también en esto. Fíjate también que esto que les acabo de citar de forma íntegra es parte de una sección que se dedica a la función de enseñar en la iglesia. Se refiere a la función de enseñar en la iglesia. De manera que, para enseñar y predicar en la Iglesia Católica Romana, hay que sujetarse a todo lo definido y enseñado por el magisterio eclesiástico. Porque para ellos, esa jerarquía de verdades de fe tienen como fundamento de enseñanza y supervisión a la infalibilidad de la Iglesia expresada a través de sus obispos primero y del Papa como expresión máxima y definitiva. Y entonces díganme, ¿qué debo yo hacer cuando descubro por la historia como ciencia, según han tenido que reconocer muchos eruditos católicos, que muchas creencias, usos y prácticas de la Iglesia Católica Romana no están basadas en los datos objetivos de la historia? Incluso cambian, se contradicen, inventan, tuercen la escritura y adulteran los escritos de algunos padres de la iglesia, sacándolos fuera de contexto y añadiéndoles elucubraciones filosóficas o rellenándolos con alegorías, mitos, leyendas y expresiones poéticas de supuesta piedad. Y además de literatura apócrifa, aunque ésta sea gnóstica o herética. Díganme, ¿qué se puede hacer cuando uno descubre que toda esa manipulación de fuentes tiene como propósito el establecimiento y desarrollo del papado monárquico y jurisdiccional del mandamás, que termina por contradecir el papado de honor o consultoría del que gozaba sanamente el obispo de Roma, según podemos comprobar entre los siglos II al IV. Luego uno comprueba que a partir de esa época comienzan disputas vergonzosas por el poder y la supremacía imperial, que concluyen con el Papa como jefe, señor, vicario de Cristo, sumo pontífice, vicario de Cristo y sumo pontífice.